Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un invitado de lujo, Omar González, periodista, escritor, un gran intelectual cubano, Premio de Casa de las Américas, viceministro de Cultura, director del Instituto del Cine y de la televisión en su país, y un gran conocedor del mundo de Hollywood, sobre lo que vamos a hablar. Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Omar, Hollywood es una fábrica de sueños, de deseos proyectados, pero también de una formidable maquinaria para manufacturar ideología. Tú has trabajado mucho el asunto de Hollywood y la guerra. ¿De dónde te viene ese interés? Bueno, la relación con el cine, ¿no? El cine es muy importante para cualquier intelectual y para los cubanos que aprendimos a ver cine realmente con el cine norteamericano, porque veíamos también o vimos también mucho cine argentino, mexicano, español, felizmente, pero aprendimos sobre todo a leer cine generaciones enteras con el cine norteamericano. Hollywood es para mí, como yo lo veo, es un concepto, no un lugar geográfico, ni siquiera un espacio económico importante, ¿no? Es sobre todo un símbolo de Estados Unidos, particularmente de Estados Unidos. Hollywood empezó siendo fábrica de sueños, después fue fábrica de dinero. Hoy en día es fábrica de ideología y de ideas. Hay un programa muy bueno que se hace en España y que se llama precisamente, tiene esa visión de Hollywood en una de sus emisiones como fábrica de ideologías. ¿Cuál es el símbolo de Hollywood? Tú nos decías, Hollywood es un símbolo. ¿De qué es un símbolo? ¿Del poderío estadounidense? ¿De la potencia de su cultura popular? Sí. ¿De la forma de vida de los estadounidenses? Yo creo que Hollywood transmite, es portador de todos los símbolos de la sociedad norteamericana. Es el gran símbolo, o el símbolo de los símbolos. Ahí se resume la vida cotidiana, las costumbres, la cultura popular. La misma formación, la composición étnica, los procesos migratorios, la transculturación, la multiculturalidad que da lugar a Estados Unidos, se ve en Hollywood. Se ven de manera deformados muchos de esos procesos. Por ejemplo, el espacio, el lugar que ocupan los negros en el cine norteamericano históricamente, aunque ahora hay un auge, y precisamente en las últimas ediciones de los Oscars, los cineastas negros protestaron por la injusticia, ¿no? Por la falta de armonía o de proporción que podía haber entre los premios que se asignaban a los cineastas blancos y a los cineastas negros. Pero ya el lugar que ocupa el componente cultural de la población negra en el cine de Hollywood es un componente siempre relegado a un segundo plano. También los pueblos originarios. No hay visión más estereotipada en el cine que la que dio Hollywood de los indios. La película de los vaqueros. Y de los indios que entre 1850 y 1890 solo hicieron 6 asaltos de envergadura a las posiciones blancas, donde estaban concentradas las fuerzas de la conquista del sur blancos, ¿no? Y del oeste. Y entonces, a pesar de que fueron apenas 6, tienen un espacio, un lugar en el cine norteamericano predominante. No hay películas del este, que es donde se produce, por donde empieza toda la conquista, por donde se producen todos los desembarcos. Las películas son del oeste. A tal punto que los western constituyen el estilo dominante, ¿no? El género dominante que caracteriza y marca todo el cine norteamericano.
desde las grandes películas que vimos, que conocemos del este, con John Wayne, o grandes por su fastuosidad o por la connotación que alcanzaron, hasta El francotirador. Tienen el esquema del western, del oeste, ¿no? La manera como se conduce, igual que en el cine latinoamericano predominó durante mucho tiempo el melodrama, la influencia que pudo haber de la telenovela y de las radionovelas sobre todo. Bueno, en el cine norteamericano el género del oeste alcanza a ser una categoría omnipresente que marca toda la producción cinematográfica, o casi toda la producción cinematográfica. Hollywood no es como este espacio que estamos viendo, ¿no? Como este concepto. Es un cine que no se caracteriza por su novedad formal. No es un cine en donde hay espacio para lo experimental, eso se le deja a los europeos. A los franceses. A los franceses. A los alemanes, a los italianos. Con el expresionismo, con el neoexpresionismo después. Eso se deja para Europa y para Latinoamérica, también para el sur de Latinoamérica, donde se experimentó mucho el nuevo cinema brasileño, por ejemplo, o el propio cine cubano, que también hizo avance en ese sentido. Hollywood es un cine muy tradicional, muy convencional, muy conservador en esencia, desde el punto de vista formal. De hecho, cuando surge Hollywood, entre los primeros hallazgos y las líneas fundamentales de trabajo de su proceso histórico, está la aparición de los géneros cinematográficos que hoy se conocen, porque fue la producción adaptándose precisamente a la mejor manera de encontrarse con el público, de hacer redituable una película, porque lo que interesaba en Hollywood al principio y todavía es que una película cuente una historia, la cuente bien, se comprenda fácilmente, sin hacer mucho esfuerzo intelectual. Hay que tomar en cuenta que la producción simbólica norteamericana, y aquí voy a la música y voy a las artes en general, incluso la literatura, con los bestsellers, está concebida para un público adolescente. Ellos piensan que todos nosotros debemos tener 12 años. No quiero generalizar en todo el cine norteamericano. Estoy hablando de Hollywood como concepto, que incluso puede ir más allá de las majors, puede producirse a los Hollywood fuera de Hollywood. ¿No? Es un estilo que predomina, por eso es un símbolo, por eso alcanza esa connotación simbólica. Y ya en términos de guerra simbólica, es símbolo contra símbolo, pensamiento contra pensamiento, o no pensamiento contra pensamiento. Esa es la confrontación en esos términos. Tú en tu libro que estás escribiendo sobre Hollywood, desarrollas la relación entre Hollywood y las guerras. ¿Y Hollywood y la qué? Y las guerras. Ah, y las guerras. Como se verá, estoy un poco disfónico, perjudicado por una... El aire de la Ciudad de México, y las alturas y los fríos. En esta región tan transparente, que fuera tan transparente. En Hollywood se reflejan todas las guerras. Hay que decir que el cine norteamericano, y el cine en general, pero más el norteamericano con Edison, en aquellos tiempos de los finales del siglo XIX, empezó interesándose por la guerra. Es decir, las guerras van de la mano del cine, o el cine de la mano de la guerra. Las tres grandes guerras que hubo a fines del siglo XIX fueron cubiertas por los camarógrafos norteamericanos, y otros también, los franceses también enviaron, pero sobre todo por los norteamericanos. La guerra greco-turca de 1897 fue la primera guerra que se cubrió con camarógrafos norteamericanos, un equipo de camarógrafos documentales. Norteamericanos. La guerra hispano-cubano-americana en 1898 hubo equipos. Ahí están las filmaciones en el Archivo Nacional de Estados Unidos, donde se ven las tropas de la Armada norteamericana entrando a Santiago de Cuba, y donde no se ve a Calixto García, que fue el general Mambí que condujo las tropas
porque ya cuando intervienen los Estados Unidos, España estaba derrotada. Destruyen la Armada Invencible, como se la llamaba a la Armada Española, la destruyen en la Bahía de Santiago y toman Santiago de Cuba, con lo cual se corona supuestamente la victoria contra España. Se despoja a Cuba de la independencia porque se produce la intervención norteamericana. Esa guerra la cubrieron ampliamente y la reconstruyeron. En el cine. En esa guerra se descubre el valor de la ficción, de la reconstrucción. Es decir, ficcionar, voy a usar un verbo, un barbarismo, ficcionar la realidad para hacerla más creíble. Porque esa reconstrucción de la realidad resultaba más verosímil, más creíble que la propia realidad, que se filmaba con cámaras que no tenían todas las prestaciones que tienen hoy, sin filtros, sin iluminación artificial. Por lo tanto, eso resultaba mucho más creíble. Se hacía en tinas, en bañaderas. Sí, sí. Se hacía, y resultaron... Con maquetas. Con maquetas. A partir de lo que publicaba la prensa y de las fotos de los barcos, se reproducía el Vesubio, por ejemplo, se reproducían los barcos de los grandes destructores norteamericanos. Y a tal punto resultaron convincentes que los archivos españoles compraron esas filmaciones para conservarlas como testimonio de la guerra. Y la tercera guerra es la de los Boer en Sudáfrica. La tercera guerra que cubren es la guerra de los ingleses en Sudáfrica, los Boer. Es decir, esas tres guerras. Después, la Primera Guerra Mundial. Pancho Villa tenía un departamento de cine compuesto fundamentalmente por camarógrafos norteamericanos. Que entonces bastaba un camarógrafo, no tenía que haber director, iluminador, diseñador de sonido. De eso da cuenta un libro muy interesante que se publicó en México de Margarita de Orellana. ¿Te parece, Omar, si hacemos una pequeña pausa? Sí. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. No se vayan. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista y escritor cubano Omar González sobre una de sus grandes pasiones, Hollywood. Omar, Hollywood juega un papel fundamental en ese periodo que se llamó el macartismo, cuando en Estados Unidos comienza la ofensiva en contra de los intelectuales de izquierda. A pesar de que muchos de los guionistas de Hollywood habían pertenecido al Partido Comunista o eran simpatizantes con causas progresistas. ¿Cómo está ese periodo? Yo creo que Estados Unidos, en la medida que va avanzando el cine, que no va paralelo, no va acompañando, sino que forma parte del sistema y de esa concepción del mundo que se va entronizando, yo creo que en esa puesta en escena del imperialismo de nuevo tipo, que vaya hacia lo cultural, hacia lo simbólico, y que va por encima de lo económico, de lo militar. Las guerras ya son de posiciones, ¿no? Y en las posiciones en todos los ámbitos. Ahí también se va blindando esa sociedad. Porque cuando aparece el macartismo, antes del macartismo hay todo un proceso en los años 40 que tiene que ver con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero que arranca al terminar la Primera Guerra Mundial. La sociedad norteamericana empieza a blindarse de corrientes que supuestamente le eran ajenas, o les eran ajenas a la sociedad y en general al sistema. Y ahí aparecen leyes que tienen que ver con los inmigrantes, las leyes de juramento de la lealtad, leyes que se van estableciendo, ¿no? Y esas leyes van marcando. Era obligatorio decir para los inmigrantes el credo político que profesaban, de dónde provenían, cuál era su pasado, etc. Ahí ya surge también el embrión de lo que iba a ser la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y de hecho, cuando termina la guerra, o está terminando la guerra, después que
que ya la victoria es, con la importancia que tuvo la Unión Soviética en la victoria, y el éxodo que se produjo de Europa de cineastas, sobre todo judíos, de ideas comunistas o de izquierda hacia Estados Unidos. En todo ese contexto, la CIA aparece en 1947, ya como la coronación de ese proceso. Y en ese mismo periodo va también agudizándose la confrontación, la persecución, la hostilidad hacia los intelectuales de izquierda. Y entonces se produce lo que se conoce como el proceso de los 10 de Hollywood, que un grupo de cineastas son llamados a directores, guionistas fundamentalmente. ¿Por qué los guionistas? Porque son los que portan más, los que desarrollan las ideas, los que van a trabajar mucho más en la trama. Recuérdate que Hollywood no es no se basa en el cine de autor, se basa en el cine que está escrito, la industria. Es una fábrica. Una fábrica, entonces lo que hace falta son guionistas que produzcan guiones, y esos guiones se destinan no al mejor postor, sino al que considera el productor que es el más idóneo para hacer ese guión. Entonces viene el proceso de los 10 de Hollywood, son obligados a declarar en el Congreso de Estados Unidos un grupo de cineastas, fueron más de 10. Hay que ver que en ese proceso está sentado ahí en segunda fila, detrás de Trumbo, uno de los que formaban parte de los 10 de Hollywood, Bertolt Brecht, cuando estaba así, mira, con su espejuelito, era otro de los que estaba entre los que eran perseguidos o los que iban a proceso. Chaplin decide no regresar a Estados Unidos. Chaplin tenía un estudio en el Hollywood, en el espacio físico de Hollywood, uno de los primeros estudios, mucho antes de que Hollywood fuera ya lo que era en esa época. Y entonces allí se hace aquella performance, ¿no? Se hace este gran circo mediático para la época. Nunca había habido tantas cámaras en un hecho en Estados Unidos, porque iban a declarar y a comparecer las celebridades. ¿Quiénes fueron allí los soplones, los que delataban o los que traicionaron a sus amigos? Gary Cooper, Ronald Reagan, John Wayne. Hasta entonces, presidentes terminarían siendo. Y se convierte aquello en un gran espectáculo, clarísimo, la señal para la sociedad. La señal no se podía dar con don nadie, porque en el proceso del macartismo fueron cientos, miles las personas que comparecieron a los tribunales, pero los que se escogen son los 10 de Hollywood, y se transmite otra vez el poder simbólico, ¿no?, del cine y de Hollywood. Se transmite esa señal inequívoca de intolerancia que da el sistema. Es claras las reglas de cuáles iban a ser. Y ese proceso duraría hasta 1961. Hasta 61. Sí. Los 10 de Hollywood fueron condenados al ostracismo, al silencio, durante todo ese tiempo. Algunos emigraron, como Howard Lawson, que emigró, vivía casi escondido en España. Otros emigraron a Inglaterra. Hasta que hay una magnífica película que es Trumbo, que narra la vida de Trumbo, la recrea muy bien a mi parecer. Bueno, salvo algunas cosas que también introduce el Hollywood actual, ¿no?, y el Hollywood de siempre en esa película. Pero hasta que Kennedy ve una película con guión de Trumbo y dice que le gusta. Y ahí se levanta el Estado. Sobre un guionista como Trumbo, que alcanzó 3 Oscars. Es decir, con seudónimos, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Todo el mundo sabía que esas películas eran de Trumbo. Y el sistema, en medio de su hipocresía, llega a ese nivel de complacencia y de complicidad con la mentira, ¿no? De dejar pasar, reconocer el talento, pero no consumarlo. Pero no consumarlo. Sí, así fue. Y ellos vivieron toda la vida frustrados. Algunos de ellos visitaron Cuba cuando triunfó la revolución. Y se hicieron fotos con los líderes de la revolución entonces. Y creo que el objetivo fue claro. Fueron condenados acá a prisión
que no duró más de 1 año y medio en algunos casos. Algunos salieron antes. Hubo algunos que traicionaron, no se arrepintieron. Uno específicamente, Dimitri, que se arrepintió en el camino y por lo tanto fue liberado. Tuvo que emigrar a Inglaterra porque también ya tenía el peso de la condena moral, ¿no? Claro. Omar, y todo ese proceso público fue acompañado también de producciones de Hollywood claramente anticomunistas y en el espíritu de la Guerra Fría. Claro que sí. Hay una película de Hollywood que se olvida, siempre se pasa por alto, que es El zorro del desierto, sobre la vida, sobre los últimos años de Rommel, al cual la película se dedica a mostrárnoslo como un hombre que se enfrentó a Hitler, que conspiró contra Hitler, que participó del atentado a Hitler, como un buen padre de familia, como un buen hombre, como un militar académico honesto. Y se olvida todo el currículo y toda la vida, la hoja de vida de Rommel. Rommel fue jefe de la seguridad personal de Hitler. Y estuvo también en Normandía. Y al final estuvo en los cuerpos de África, es decir, los que conquistan África. No se puede ser fascista bueno y fascista malo. No se puede ser. Ese es un viejo ardid que también Hollywood está encargado mucho de mostrarnos como el policía bueno y el policía malo, el torturador y el convincente, ¿no? y el magnánimo. Eso pasa con Rommel y pasa con muchos otros. Hollywood se encarga con muchos otros hechos históricos y procesos. Hollywood se ha encargado de mostrar, de recrear, de crear. Si bien el cine siempre crea otra realidad, no es la realidad misma, pero de crearnos una realidad muy edulcorada y a su estilo. Si a nosotros nos pregunta cómo era Alejandro, nosotros vamos a pensar en el actor de Hollywood que lo encarnó. Ha habido varios Alejandros. O cómo era Cleopatra, vamos a pensar en Elizabeth Taylor. En Elizabeth Taylor, así era Cleopatra. O vamos a pensar en Brad Pitt, Claro. que tenía ese rostro, ¿no? Y no eran así de ningún modo, pero hoy pensamos que es así. Con el Che trataron de hacer algo similar, con la película Che, que protagoniza Omar Sharif y Jack Palance. Jack Palance hace un Fidel deleznable. Y Omar Sharif hace un Che también no menos deleznable. Después Omar Sharif renegó de esa película, pero confesó que era una película financiada por la CIA. Como Argo fue una película financiada por la CIA. Así, de claro, clarísimo, intervino la CIA en toda su concepción. Hay un libro extraordinario norteamericano de David Robb, que es sobre el Pentágono, se llama Operación Pentágono, y es sobre la censura que ejerce el Pentágono. Y hay otros libros sobre el papel de la CIA en el cine de Estados Unidos. Eso ha llegado al momento en que estamos. El momento en que estamos es un momento en que ya las barreras, las fronteras entre los medios se difuminaron. Están los medios totales. Las mayors son dueñas, no solo, son aquellas mayors que eran supuestamente independientes, que se enfrentaron al trust. O sea, la industria cultural abarca todo. La industria cultural toda. Pero en la industria cultural están los periódicos, teatros, las redes sociales, cine. Netflix, por ejemplo, que empezó, como sabemos, con los blockbusters, alquilando películas. Bueno, Netflix está haciendo películas hoy en Latinoamérica directamente relacionadas con la realidad y con la política. Acaban de estrenar en Brasil O Mecanismo, que es una película sobre Lula. Hicieron una sobre Chávez. Están desmontando la realidad, construyendo otra, imponiéndola en esa guerra cultural. No sin éxito. Y nuestras alternativas tienen que articularse y tienen que tomar en cuenta esto mucho más, porque hay que enfrentar eso en los nichos donde estamos, pero de una manera articulada, coordinada, para construir verdaderamente una barrera
que se oponga a esa hegemonía y a ese un barrimiento total de la identidad, lo que se viene produciendo. Omar, se dice que el cine sustituyó al teatro, aunque no haya sido así. Pero después de Hollywood, parte de ese espacio es ocupado por la televisión, que tiene también grandes segmentos de películas. Y ahora esa ductilidad ha llegado a todos los otros medios. ¿Cómo explicarnos esta transformación? Cuando se produce para la televisión series o para transmitir por las redes, igual con el mismo esquema, desde 24 horas, por ejemplo, hasta a esta última sobre Irak o cualquier otra serie que se haga, Wire, que es una de las mejores series norteamericanas, están pensadas también desde este paradigma que es Hollywood. Tenemos 2 minutos. Es una guerra de quién contra quién. Antes eran los malos y los buenos. Siguen siendo los malos y los buenos. Pero en esencia es una guerra del sistema capitalista contra toda forma diferente de ver el mundo. Ya no de gobernar, sino de ver el mundo. Lo que ha sucedido en Brasil es una prueba de la manera como se manifiesta esto, de la diversidad que comporta, de cómo apela a los sentimientos, el papel que están teniendo algunas iglesias evangélicas en esta puesta en escena, que es también simbólica. Cristo es un gran símbolo, pero el símbolo, en este caso, no es el Cristo Redentor, no es el Cristo de los pobres. Este es el Cristo que supuestamente nos quieren vender de los oligarcas, de los homofóbicos, de los excluyentes. Aquí se trata de la visión de destruir al otro. Y en esa destrucción, en ese desmontaje, en ese aniquilamiento de la conciencia y la vida del otro, han participado muchos. Y es de larga data. No hay nada en el proceso y en la guerra cultural y en esta hegemonía simbólica de Estados Unidos, porque es de Estados Unidos, que ha sido fortuito. Está muy bien pensado todo. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.